Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal. El día de hoy continuaremos con la segunda lección de mi curso gratuito de chino desde cero. En esta ocasión veremos algunos caracteres que son utilizados para hablar de posición y dirección. En el video anterior vimos algunos caracteres que representan partes del cuerpo. ¿Ya los aprendiste? Espero los hayas repasado. En esta ocasión veremos algunos caracteres que son utilizados para hablar de posición y dirección. El primer carácter es shang. El pinyin es shang con cuarto tono. Significa arriba. Este carácter tiene 3 trazos. Se escribe con un shu en el centro y con un heng perpendicular a dicho trazo. Para finalizar, escribimos otro heng en la parte de abajo. Veamos la animación. El segundo carácter es zhong. El pinyin es zhong con primer tono. Significa centro o en medio. Este carácter tiene 4 trazos. Se escribe con un rectángulo en el centro, el cual se escribe en el mismo orden que el carácter kou, que significa boca y el cual vimos en el video anterior. A continuación, se escribe un shu atravesando el rectángulo por el centro. Veamos la animación. El tercer carácter es xia. El pinyin es x y a con cuarto tono. Significa abajo. Este carácter tiene 3 trazos y es bastante sencillo. Si te das cuenta, es como si el carácter shang que vimos anteriormente y que significa arriba estuviera de cabeza. La diferencia es que el trazo que sale del centro de la línea vertical es un tian. Se escribe con un heng en la parte de arriba, seguido de un shu y de un tian. Veamos la animación. El cuarto carácter es zuo. El pinyin es zuo con tercer tono. Significa izquierda. Ese carácter tiene 5 trazos. Se escribe al inicio de forma similar al carácter shi, que significa roca o piedra, solo que la línea horizontal está situada más abajo y por lo tanto cruza a la línea curva. A continuación se escriben un heng, un shu y otro heng, formando una especie de I mayúscula. Podrías recordar ese carácter si piensas que la parte de abajo es como la letra I de la palabra izquierda. Veamos la animación. El quinto carácter es you. El pinyin es YOU con cuarto tono. Significa derecha. Ese carácter tiene 5 trazos. Se escribe al inicio como el carácter de izquierda que acabamos de ver, solo que en lugar de formar una especie de I mayúscula en la parte de abajo, escribimos un cuadrado, como kou, el carácter que significa boca. Veamos la animación. El sexto carácter es bian. El pinyin es bian con primer tono. Significa lado. Ese carácter tiene 5 trazos. Se escribe al inicio como el carácter li, que significa fuerza y que vimos en el video de los caracteres con relación a la naturaleza. A continuación, escribimos un radical componente del lado derecho, el cual parece una caminadora, como las que encontramos en un gimnasio. Ese radical se escribe con un tian, seguido de un trazo que parece un caballito de mar, y se finaliza con un na. Veamos la animación. El séptimo carácter es lai. El pinyin es lai con segundo tono. Significa venir. Ese carácter tiene 7 trazos. Se escribe
al inicio con un heng seguido de un tien y de un pie. A continuación, escribimos un heng y un shu, como al escribir el carácter shi, que significa 10. Para finalizar, escribimos un pie y un na a los lados, como lo hicimos en el carácter mu, que significa madera. Veamos la animación. El octavo carácter es chu. El pin es QU con cuarto tono. Recuerda que se trata de una U y no de una U. Como vimos en el video de los errores más comunes de pronunciación, la vocal U unida a las consonantes J, Q o X se escribe como una U, sin los dos puntos encima. Significa ir. Ese carácter tiene 5 trazos. Se escribe al inicio como el carácter tu, que significa tierra y que vimos en el video de caracteres de la naturaleza. A continuación, se escriben 2 trazos que forman una especie de gancho triangular, los cuales se escriben como la parte de abajo del carácter yun, que significa nube y que también vimos en el video de caracteres de la naturaleza. Veamos la animación. El noveno carácter es chin. El pin es J-I-N con cuarto tono. Significa entrar. Ese carácter tiene 7 trazos. Se escribe al inicio como una especie de símbolo de número. Ese componente se escribe con 2 heng o líneas horizontales, las cuales son atravesadas por un pie y por un shu. Para finalizar, el carácter escribimos el radical que parece una caminadora y que vimos hace unos momentos en el carácter pien, el cual significa lado. Veamos la animación. El décimo carácter es ru. El pin es RU con cuarto tono. Ese carácter también significa entrar. Ese carácter tiene 2 trazos. Se escribe de forma similar al carácter ren, que significa persona, solo que el na es un poco más largo y sobresale por la parte de arriba. Veamos la animación. El 11º carácter es chu. El pin es CHU con primer tono. Significa salir. Ese carácter tiene 5 trazos. Se escribe como el carácter shan, que significa montaña, montado sobre el mismo carácter. La diferencia en la escritura es que el orden de trazo es distinto y la línea vertical atraviesa a ambos componentes desde arriba hasta abajo. Para recordar ese carácter, podrías pensar en una montaña encima de otra montaña, detrás de las cuales sale el sol. Veamos la animación. El 12º carácter es zhou. El pin es ZOU con tercer tono. Significa irse o caminar. Ese carácter tiene 7 trazos. Se escribe al inicio como el carácter tu, que significa tierra, seguido de los trazos que encontramos en la parte de abajo del carácter tzu, que significa pie, y que vimos en el video de las partes del cuerpo. Veamos la animación. Espero que la descripción de esos caracteres te haya servido. No olvides escribir y hacer planas con el formato de escritura. En Quizlet encontrarás la lista de los caracteres que te acabo de mostrar. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y sigue mi clase gratis de chino desde cero.
Hasta la próxima.